En este video les voy a presentar el análisis hermenéutico y más específicamente esotérico de los siguientes versículos. Sabiduría 6:12, que dice: radiante y perenne es la sabiduría, se deja ver sin dificultad por los que la aman y hallar por los que la buscan. Y Sabiduría 6:17, 6:18, 6:19 y 6:20. Todos ellos en su conjunto dicen: su comienzo más seguro es el deseo de la instrucción. Desear la instrucción es amarla. Amarla supone obedecer sus leyes. Observar las leyes es garantía de inmortalidad, y la inmortalidad nos acerca a Dios. Así, el deseo de la sabiduría nos conduce al reino. La fuente bíblica de donde estoy tomando estos versículos es la Biblia de las Américas, editorial Verbo Divino. En el anterior video, dedicado a la segunda carta de Timoteo, hemos dicho que el emprendimiento es uno de los valores espirituales necesarios para que nuestra psique u organismo sobrenatural se preserve en el modo virtuoso o de santidad. Y que el emprendimiento se compone de 3 elementos: obras, devoción y conocimiento. Este último, el conocimiento, se refiere al estudio de la sabiduría tal y como está escrita y caracterizada en el libro sagrado llamado de la misma manera, sabiduría, y del cual estamos tomando los versículos para el presente análisis. Si no fuera universal, atemporal y perenne, la sabiduría no sería auténtica y verdadera. La condición para que sea auténtica y verdadera es que sea válida en cualquier momento del tiempo, pasado, presente, futuro y en cualquier cultura o civilización y bajo cualesquiera circunstancias. La filosofía perenne a la que hemos hecho referencia en los videos anteriores es muy similar al concepto de sabiduría auténtica y verdadera. Conozcamos seguidamente la definición de filosofía perenne: un conocimiento holístico aglutinador de principios esotéricos, trascendentales y fundamentalmente pragmáticos, de los que participan todas las religiones y credos monoteístas, politeístas, si así quisiéramos considerar al hinduismo, y de todas las corrientes de pensamiento espiritual derivadas o independientes. La filosofía perenne contiene en su núcleo un poderoso conjunto de valores espirituales, universales y perennes, coherentes totalmente con la doctrina cristiana. En el versículo 6:12 del encabezado, y que dice así: radiante y perenne es la sabiduría, se deja ver sin dificultad por los que la aman y hallar por los que la buscan. Vemos cómo el autor de alguna manera personifica a la sabiduría, posiblemente con el ánimo de que la veamos de una manera mucho menos exclusiva, mucho más familiar, cercana, práctica, comprensible. En la página de internet llamada Significados encontraremos la siguiente definición de sabiduría. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien. Es prudente, sortea los problemas, sobre todo cuando son innecesarios, o los sabe resolver. Evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Su valor radica en que quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien, pues de lo contrario deja de considerarse como tal. Aquí termina la definición de sabiduría. Esa definición
corresponde al concepto de sabiduría, pero omite su principal característica, que es ser perenne, universal y uno de los principales medios para acceder al conocimiento unitivo de la realidad divina noumenal, o lo que es lo mismo para acceder a la unión con Dios o con el Espíritu Santo. El versículo 6:12, que en este momento es nuestro objeto de comentario, hace referencia precisamente a la sabiduría auténtica y verdadera o filosofía perenne, llamada así porque tiene vigencia y validez perpetuas en el tiempo y el espacio, indistintamente de las culturas, de las religiones, de las épocas, de las circunstancias, etc. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, interpretados en forma hermenéutica y sobre todo esotérica, son una muestra elocuente de dicha sabiduría universal o filosofía perenne. De acuerdo con el versículo 6:17 que dice: su comienzo más seguro es el deseo de la instrucción. Desear la instrucción es amarla. Bien, de acuerdo con este versículo, es evidente que para acceder a la sabiduría tenemos que instruirnos. Considerando la característica fundamental de la filosofía perenne, que es ser sincrética y unificadora, dicha instrucción en términos ideales debe realizarse no solo con base en la Biblia, sino también a partir de otros libros y artículos de sabiduría universal en general y de filosofía escolástica, que es la filosofía cristiana, cuyo máximo representante es Tomás de Aquino. Luego el versículo 6:18 dice así: amarla a la sabiduría supone obedecer sus leyes. Observar las leyes es garantía de inmortalidad. Eso dice el versículo. Y bueno, la ley más importante de la sabiduría universal o de la filosofía perenne es la llamada ley eterna de los grandes filósofos cristianos San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, la cual nos manda a amar las cosas ordenadamente, conforme su grado de perfeccionamiento espiritual, y no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. En esa magistral ley encontraremos todo un compendio de ética universal atemporal y además incluidos en forma implícita los 10 mandamientos. Es imperativo indicar que el fundamento de la ley eterna es la abnegación, que en términos de filosofía perenne y en términos esotéricos, por supuesto, es la renuncia o el sacrificio de nuestra personalidad egoísta y de nuestros deleites, apegos, deseos y pasiones en función de servir eficientemente a Dios y a nuestros congéneres. La ejecución óptima, sistemática, consagrada y abnegada de dicha ley nos brindará luego de nuestra muerte material la posibilidad de enfrentar un proceso de purga de la vida de nuestra alma en el estadio existencial carencial, mucho menos desafiante y doloroso de lo que podríamos considerar lo normal para cualquier alma que no se preocupó por realizar un trabajo de preparacionista espiritual durante su vida terrenal. Esto de preparacionista espiritual, digamos que sí lo he tomado de estos grupos de preppers, que hay hay grupos en las redes sociales, los famosos preppers, que son personas que se toman muy en serio la supervivencia en caso de situaciones extremas, de eventos de fuerza mayor que podrían poner en riesgo a la humanidad entera. Por ejemplo, una guerra nuclear, los famosos supervolcanes que están en capacidad de provocar un daño gigantesco en el planeta, en el ambiente, la colisión de la Tierra con un asteroide, las pandemias más letales
que la que pasó hace poco, y ese tipo de fenómenos. Entonces, los prepper son estas personas que se lo toman muy en serio, como dije ya, y se aprovisionan de alimentos enlatados, de semillas, de agua, de armas de fuego, construyen un pequeño búnker, si tienen la posibilidad en el terreno de su casa, estudian, se preparan, valga la cacofonía, se preparan y se entrenan en métodos de supervivencia. Se lo toman muy en serio, todo ese tipo de cosas. El objetivo, el propósito es sobrevivir a un evento de fuerza mayor que ponga en riesgo a la humanidad. Ese es el tema de los preppers. El preparacionista espiritual es la persona que considera que su supervivencia espiritual no está garantizada en lo más mínimo. Y eso no se trata de castigos o de juicios finales, eh, estrictamente hablando, sino que una vez que morimos, nuestras almas todavía contienen eh, la parte egoísta. Esta parte egoísta tiene que ser eliminada antes de que podamos aspirar a, a un encuentro o a la posibilidad de poder apreciar de manera más diáfana la realidad divina, nominal, o la realidad de Dios. Por eso digo, cuando hablamos de los preparacionistas espirituales, no estamos hablando de castigo, de sentencias, es simplemente el proceso, es parte del proceso lógico de evolución y supervivencia espiritual. El versículo 6:19 dice que la inmortalidad nos acerca a Dios, y dado que la inmortalidad es el resultado de amar y obedecer estricta y apasionadamente la ley eterna, tenemos como resultado lo que dice el versículo 6:20. El deseo de la sabiduría y todo lo que ello implica nos conduce al reino, es decir, a un proceso de purga de nuestro ensimismado yo en el estadio existencial carencial como primer paso. Y una vez vaciadas nuestras almas de todo vestigio de avidez y totalmente llenas de la presencia de Dios, de ser, entonces nuestras almas tendrán acceso al estadio existencial de plenitud que nos brindará un altísimo grado de contemplación de Dios. Es indispensable resaltar algo que ya deberíamos tener muy claro. El deseo de sabiduría al que se refiere el versículo 6:20, a diferencia de los deseos ordinarios de nuestra personalidad egoísta, que son viciosos, no implica ningún apego con los bienes materiales personales, sino todo lo contrario, constituye un medio para alcanzar la unión divina o el estadio existencial de plenitud a través de la ruptura precisamente de todos esos apegos, que son pura avidez. El conocimiento junto con las obras y la devoción son los tres elementos del emprendimiento espiritual. Y todo cristiano auténtico, guiado por la santidad y no por la comodidad y el placer, debe practicar como un modelo de vida estos tres elementos. El conocimiento de la sabiduría nos conducirá a la práctica constante y asidua de las obras y a la devoción en todo lo que hacemos, desde lo más simple e intrascendente como lavarnos las manos con jabón, hasta lo más sagrado, como hacer meditación y poner en práctica la contemplación mística.
Por eso los anteriores versículos concluyen con la síntesis de que el deseo de la sabiduría nos conduce a la inmortalidad. Para que quede más claro, el conocimiento de la sabiduría universal es el vector o el catalizador de nuestro progreso como cristianos desapegados o como emprendedores espirituales. Cuando decimos cristianos desapegados, estamos provocando a todo creyente para que se haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿Su santidad o su prosperidad material personal? Porque son en gran medida excluyentes. Leonard Ravenhill fue un predicador evangélico caracterizado precisamente por su sabiduría, que inevitablemente representaba un cuestionamiento para el discurso tradicional de sus homónimos. Veamos a continuación una de sus frases célebres que atestigua lo que he dicho sobre él. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la eternidad si no puedes quedarte una hora con Dios aquí abajo? Recordemos que se está dirigiendo a los cristianos evangélicos pentecostales. Ahora bien, ¿qué significa esotéricamente pasar una hora con Dios en este mundo material personal? Significa pasar una hora en un estado de contemplación mística. ¿Y qué es la contemplación mística? Uno de los elementos básicos de la contemplación es el acto de reflexionar sobre los misterios o veros de la voluntad divina, trascendente e inmanente. Para que nuestra meditación sea realmente íntima y profunda, necesitamos alcanzar un considerable grado de desprendimiento con el mundo material y su realidad circundante, el cual solamente puede lograrse al dejar nuestra psique transitoriamente vacía de la personalidad egoísta o de la avidez, para que se llene de nuestra voluntad clarificada espiritual y de nuestro entendimiento puro y egoísta, ascético, abnegado y resiliente. Esto es puro análisis esotérico. Luego, para vaciar nuestra psique de la personalidad, tenemos que hacerlo mediante la abnegación, la resiliencia espiritual, el recogimiento y algunas otras formas de disciplina espiritual cuyo fundamento es la misma ley eterna y la filosofía perenne. Por lo tanto, luego de toda la anterior explicación de lo que representa pasar una hora con Dios en este mundo material y ver lo extremadamente difícil que resulta, podemos entender a Ravenhill cuando nos previene de que para alcanzar la, la vida eterna o utilizando mis términos, el estadio existencial de plenitud, primero es necesario un proceso de santidad. Eso no es ningún castigo, ninguna sentencia, es simplemente parte del proceso lógico de evolución y supervivencia espiritual. De todo lo anteriormente dicho sobre el tema de la sabiduría y sus versículos respectivos, podemos concluir que la contemplación mística empieza con el conocimiento de la sabiduría universal. De ahí su enorme trascendencia en nuestro proyecto de santidad y liberación de la avidez. Y además de alcanzar la contemplación, el conocimiento de la sabiduría universal tiene otros 3 grandes beneficios. Cuanto más grande sea tu yo espiritual y más pequeño sea tu ensimismado yo, mucho menor será tu corteza egocéntrica, tu libidine, y mayor será la presencia de Dios o del Espíritu Santo dentro de tu ser. En consecuencia, mayores serán las posibilidades que tendrá Dios de protegerte de los males, dolores y sufrimientos. 2. Es muchísimo más conveniente e inteligente realizar el proceso de ruptura con los deleites, apegos, deseos y pasiones, es decir, el proceso purgatorio de tu yo egoísta en la vida terrenal, rodeado de tus amigos y seres amados, que hacerlo posteriormente a tu muerte en un estadio existencial carencial completamente solo, lleno de incertidumbre y sometido a un dolor emocional constante. Dicho proceso de purga puede tomar
eones de tiempo, según tu capacidad de librarte de una vez por todas de la avidez. Y 3. Al amar la sabiduría y ejecutar en forma consagrada y abnegada la ley eterna, estamos siendo causa moral eficiente, productora de virtud y de bien para nosotros mismos y para nuestros congéneres.